Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Es un buen día para adorar el nombre de nuestro Señor, como lo hemos estado haciendo. Probablemente desde la mañana reciba un cordial saludo también de la Iglesia Bíblica Evangelio de la Gracia. Gracias también por la invitación y por poder compartir con ustedes este buen tiempo en el Señor. Vamos a compartir la palabra del Señor. Creo que va de la línea a todo lo que se ha dicho con las lecturas, con los cánticos. Vamos a estar en una breve meditación con respecto al Salmo 107. Estaremos en el Salmo 107. Y el título, que tiene que ver mucho también con la ocasión, es Damos gracias al Señor por llevarnos a un puerto seguro. Estaremos en el Salmo 107, recorreremos todo el Salmo y haremos algunas meditaciones en el mismo. Pero antes que todo, oremos al Señor. Señor, hemos exaltado y reconocido tu grandiosa misericordia. Y el celebrar junto a la iglesia local, el celebrar un año más de esa misericordia suya hacia su pueblo, solamente llena nuestros corazones de alegría, de gozo. Pero claramente esa misericordia, como ya fue dicho también en las oraciones, se ha sido demostrada al sustentarnos cada día con tu palabra. Y hoy no será la excepción, y que hoy no sea la excepción. Oh Señor, bendícenos en tu palabra, susténtanos en tu verdad, santifícanos en tu verdad. Por lo tanto, que tu iglesia pueda recibir ese medio de gracia y pueda seguir siendo fortalecida en tu palabra. Y también, oh Señor, conforme a tu voluntad, puedas proveer salvación a quien la necesita. Ponemos todo esto en tus manos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por llevarnos a un puerto seguro. Hace un poco menos de 5 años, aproximadamente en los meses de junio, julio de 2020, meses posteriores o en medio de la pandemia COVID, que sabemos que empezó en nuestra nación por febrero de 2020, en un centro comercial en el sur de la ciudad de Guayaquil se llevó a cabo una reunión entre un grupo de varones, hermanos, ahora miembros de esta iglesia local, 4 para ser exactos, representantes de 4 familias, y junto con 2 hermanos, miembros de la Iglesia Bíblica Evangelio de la Gracia. Fue una conversación para exponer diversos asuntos y entre ellos las existentes dificultades por el tema de las restricciones, la movilidad, el aforo y otras cosas que impedían evidentemente congregarse, y el gran anhelo que existía en estas familias, el gran anhelo de poder guardar el día del Señor, buscarle en su día de reposo, conforme la palabra del Señor nos demanda. Después de sacar algunas conclusiones y plantear algunas propuestas, se concluyó que lo que mejor podían hacer estas 4 familias, las cuales providencialmente vivían todos cerca del mismo sector, era empezar a congregarse juntos como familias en un hogar. Y de esa manera puedan compartir de una manera más regular, piadosa el día del Señor, mientras manteníamos un contacto de este proceso, de las actividades que iban realizando semana tras semana. Y una analogía que recuerdo que surgió o se utilizó en esa conversación para describir este proceso que iban a iniciar estos creyentes, era como un barco que zarparía, en este caso de nuestro puerto, del puerto de la Ibe, y donde estuvieron con su barco atracado por casi un año aproximadamente. Ahora les iba a tocar zarpar hacia otro puerto, hacia Quisquís, o el sector de Quisquís, y ahora Iglesia Bautista Solo a Dios la Gloria. Pero una de las preocupaciones que los hermanos tenían y plantearon es: no nos dejen solos, envíen alguna luz, un faro que nos alumbre por allí, una carta, una misiva, hasta llegar a un puerto seguro. Lo cual, en la buena providencia del Señor, que vemos ahora, nos ha permitido realizar algún servicio con respecto a nosotros como iglesia local, en medio de nuestro propio aprendizaje. Hubieron cartas, hubieron informes, mensajes, llamadas, contando cómo iban las cosas. Tuvimos el privilegio de servirles en algunos de sus procesos iniciales como formalización de la iglesia. Pero este es el motivo principal por el cual considerar este salmo para meditar hoy. No será una exposición
completa de todo el pasaje, no nos alcanzaría el tiempo, pero sí es un buen salmo que nos recuerda cuánto podemos agradecerle a nuestro buen Dios por llevarnos a puertos seguros, y cómo su gran amor y misericordia ha sido desplegada a lo largo de la historia en su iglesia, y de manera particular como las manifestaciones gloriosas del Señor para esta iglesia local y para el bien de su pueblo. Su iglesia, en cualquier lugar del mundo donde se encuentre, donde esté, el Señor tiene cuidado de ella. Y esta no ha sido la excepción. Hemos sido testigos de sus misericordias en cada una de sus vidas. Meditemos entonces en el pasaje del día de hoy, en 3 puntos principales. Son acciones de gracia, básicamente. Damos gracias porque es un Dios que se ha dado a conocer, versículos 1 al 3 del Salmos 107. Damos gracias por los puertos seguros en medio de las tempestades, versículos 4 al 32. Y damos gracias porque aún somos testigos de la fidelidad de su amor, versículos 33 al 43. Vamos entonces al primer punto. Damos gracias porque es un Dios que se ha dado a conocer. Dice el Salmo 107, dice la palabra del Señor, versículo 1 al versículo 3. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Este Salmo 107 da inicio al 5.º libro del conjunto de los salmos en el cual está dividido. Sin embargo, no tenemos mucha información con respecto a su autor. Algunos comentan de que este salmo forma parte de 3 cánticos continuos que eran expresados por Israel, junto con el Salmo 105, 106 y el 107. En el Salmo 105 se exalta la gloriosa gracia y misericordia del Señor al redimirlos. Y en el mismo también se resalta la obra redentora de Dios conforme a su pacto y a sus promesas. Luego en el Salmo 106 nos encontramos con una exaltación de la gracia y de la misericordia de Dios al tolerar y acordarse de su pueblo a pesar de su rebeldía. Sin embargo, se vuelve a enfatizar las cosas formidables que realizó el Señor para castigar y para salvar a su pueblo de la esclavitud. Y llegamos al Salmo 107, en el cual encontramos un gran reconocimiento de nuevos actos redentores de Dios en favor de su pueblo, donde se exalta precisamente esa misericordia en favor de los hijos de los hombres, al proveerles en medio de sus aflicciones, de sus dolores, de sus tempestades, de un rumbo, un camino, un descanso, un alimento, un puerto seguro y una ciudad habitable. Es claro que el salmista escribe desde el conocimiento de las realidades vividas y comentadas probablemente por sus antepasados, tanto por lo experimentado en esclavitud en Egipto, los extensos, dificultosos viajes por el desierto y probablemente también de la experiencia más cercana, luego de la deportación hacia Babilonia o desde Babilonia, en retorno hacia Jerusalén. Todo eso probablemente estaba mucho en la mente de este autor. El punto es que al parecer estos salmos formaban parte de esos cánticos expresados por el pueblo de Israel a un Dios que se había dado a conocer a través de la historia por medio de su revelación general, pero también por medio de actos redentores y llenos de misericordia en favor de su pueblo. Todo esto pudiéramos compararlo con una sombra o una amplia ilustración de esa redención y esa liberación gloriosa que los creyentes o la iglesia del Señor han experimentado de las aflicciones causadas por el pecado hacia la salvación y la libertad que han recibido en Cristo Jesús. El salmista entonces reconoce la gran importancia de dar gracias a Dios, de alabarle, de exaltarle, de reconocerle de maneras concretas. El Salmo dice, porque Él es bueno. O en palabras también del profeta Nahum, en Nahum capítulo 1, versículo 7, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. El Señor siempre ha buscado, ha promovido o ha tenido la disposición de proveer bienestar a sus criaturas y de manera más especial a su pueblo. También se reconoce porque es un Dios
eternamente misericordioso. Eso lo vemos en toda la narración de la Escritura. Lo hemos hoy reconocido también en la lectura. Desde la misma creación, inmediatamente después de la caída de Adán, empezó a darse a conocer y experimentar justamente ellos esa misericordia de Dios hacia sus criaturas. Ellos se encontraban en una situación de miseria y desventura después de rebelarse contra el Señor y al caer en pecado por la desobediencia. Y aunque el hombre natural no puede percibir ni reconocer esa misericordia de Dios en toda la magnitud sin Cristo, su pueblo sí puede ver y debe dar gloria al Señor por esa bondad, como también decía el profeta Jeremías en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. El énfasis es que lo digan, que lo reconozcan, que lo exalten aquellos que han sido redimidos de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, que han sido traídos de todos los puntos cardinales de la tierra, que han sido libertados de la esclavitud del pecado y de sus enemigos. ¿Quiénes más podrían entonces dar gracias a Dios con un entendimiento y un conocimiento concreto, sino aquellos a quienes Dios se ha revelado por medio de su salvación en Cristo Jesús? Hoy celebramos un tercer aniversario de esta iglesia local, Iglesia Bautista Solo a Dios la Gloria. ¿Y qué es una iglesia local? ¿Qué es una iglesia local? Pues es precisamente la manifestación tangible de Dios en la tierra, de esa bondad, misericordia, amor, justicia hacia hombres y mujeres pecadores que Él ha llamado por el poder de su Espíritu, por el poder de su palabra, llevándolos a caminar juntos para la edificación mutua y la debida observancia de los deberes que Cristo como cabeza les demanda. Eso es una iglesia. Una demostración tangible de esa bondad y misericordia, amor y justicia de Dios. Y hoy se reúnen en este lugar, pero no solo como motivo del mandato como tal o una obligación por el mandato, sino que también reunidos y movidos por un agradecimiento a esas incomparables misericordias que inundan nuestro corazón hacia el único Dios verdadero. A un único Dios verdadero que se ha revelado a nuestras vidas por medio de su Hijo. Y que hoy hemos venido a adorar al Señor con un entendimiento, con inteligencia, como solo Él lo merece y la que Él nos ha dado a través de su palabra. Hoy hay un grupo de estos redimidos, hoy hay una iglesia que da gloria al Señor y evidentemente eso es motivo de exaltación y de reconocimiento. Lo segundo que menciona el Salmo es que dice, damos gracias por los puertos seguros en medio de las tempestades. Esta es la parte más extensa, desde el versículo 4 en adelante. El salmista va a continuar entonces desarrollando este salmo y ahora se propone llevarnos a considerar 4 dificultades o 4 escenas o situaciones distintas por las cuales ha transitado el pueblo del Señor en la tierra. En medio de cada una de ellas, luego de esas adversidades, luego de esas dificultades experimentadas y de clamar al Señor por una liberación, pues encuentran precisamente la respuesta de Dios, quien no los abandona a su suerte, sino que al contrario, sigue mostrando misericordia día tras día en medio de su pueblo. Creo que cada una de estas escenas pudiera también ser buenas analogías de lo que sucede con cada hombre o mujer que el Señor salva por su gracia. Las 4 escenas se encuentran separadas precisamente por un coro, que sería como una exaltación o un reconocimiento de esta liberación y de esta redención. En el Salmo 107:8 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, y eso va a estar repitiéndolo constantemente. Pero el primer escenario que se menciona aquí describe a aquellos que anduvieron perdidos por el desierto sin encontrar el camino hacia una ciudad segura, versículos 4 al 8. El segundo escenario nos menciona personas que vivían en una profunda oscuridad, presos de una tristeza que los seguía a todos lados, versículos 9 al 15. El tercer escenario habla de aquellos que permanecieron por mucho tiempo enfermos, afligidos por sus propias maldades, versículos 16 al 21. Y el cuarto y último escenario se refiere a personas que por causa de sus labores en el mar enfrentan diversas tormentas y tempestades, versículos 22 al 31.
Hablemos un poco más del primer escenario. El primer escenario, aquellos que anduvieron perdidos por el desierto sin encontrar el camino hacia una ciudad segura, dice el versículo 4 del Salmo 107. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Lo dirigió por el camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacía el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. No sé cuántos han tenido la oportunidad de caminar por algún camino desértico, pero es evidente que hay una gran diferencia entre caminar por este tipo de lugares como parte de un tour o de algún lugar turístico, y otra muy distinta es andar perdidos en el desierto solos, sin encontrar un camino seguro, con hambre y sedientos a punto de desfallecer. Bueno, eso es a lo que más se asemeja a lo que está diciendo el salmista. Probablemente el salmista trató de describir esa intensa necesidad y vacío que sufrieron muchos peregrinos en Israel, en los diferentes tiempos de las narraciones bíblicas, en sus diferentes viajes en búsqueda de la tierra de Canaán, o todos esos conflictos inmersos también, o su viaje de retorno luego del imperio babilónico hacia Jerusalén. El punto es que para muchos fue un peregrinaje sumamente complejo, difícil y de pocas expectativas de llegada por sus propios medios. Hasta que clamaron al Señor en su angustia y entonces fueron oídos por Dios, quien es el único que podía librarlos de esa condición de aflicción y desesperanza en la cual se encontraban. De igual manera damos gracias hoy al Señor porque para muchos hoy aquí, espero que haya sido así para muchos, que anduvieron por mucho tiempo en diferentes desiertos de la vida, sin dirección, sin esperanza, sin alimento espiritual, casi muriendo de hambre y de sed, tratando de encontrar un lugar seguro donde reposar. Pudieron clamar al Señor, rogaron a Dios ser dirigidos a un camino derecho y a una ciudad habitable, donde pudieran percibir de mejor manera aquella gloriosa misericordia del Señor y donde esa alma hambrienta por la palabra pueda ser satisfecha de una forma adecuada. Pero pregunto, ¿acaso ese no es uno de los propósitos de una iglesia local? Ser ese lugar donde los hombres y mujeres perdidos encuentren un lugar seguro, un alimento espiritual sano, una bebida que refresque su alma, una ciudad habitable donde estén seguros y puedan con todo su corazón, por la gracia de Dios, alabar la misericordia de Jehová y sus maravillas. ¿Acaso no es eso también una iglesia local? Claro que sí. El segundo escenario que nos presenta el Salmo nos dice de aquellas personas que viven en una profunda oscuridad, presos de una tristeza que los seguía a todos lados. Salmo 107, versículo 10 menciona, en adelante. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. El pueblo de Israel en muchas ocasiones fue un ejemplo claro de este escenario. A pesar de todas las advertencias de las leyes, de las enseñanzas, de las instrucciones del Señor para ellos, casi siempre, en muchas ocasiones, al final decidieron morar en tinieblas y en sombras de muerte. Se rebelaron a las palabras del Señor, despreciaron las instrucciones de Dios, por lo tanto, sufrieron las consecuencias de sus propias acciones. Y por ende, los juicios del Señor llegaron a sus vidas en diferentes tiempos. El escenario es bastante complejo que muestra. Son personas que viven espiritualmente en una prisión oscura,
en cadenas, en medio de una miseria, cayendo y tropezando constantemente sin tener nadie que los ayude a levantarse. Lo cual, nuevamente, es una escena similar con la cual pudiéramos identificarnos. Quizás cualquiera hoy aquí mismo. La condición en la cual estábamos como esclavos del pecado. Nos rebelamos contra el Señor constantemente, no nos interesaban sus instrucciones, estábamos sumidos en una oscuridad total, sin esperanza de salir de esa cárcel. Y sin que nadie pueda ser de ayuda. Al contrario, nuestros enemigos crecían cada vez más. Los hombres naturales viven en una prisión de iniquidad, de pecado, de culpabilidad y de insatisfacción constante, con cadenas tan fuertes que no pueden ser ayudados por ningún otro, hasta que el Señor los hace volver en sí. Y clamaron con el corazón en medio de su angustia, y el Señor los libró de sus aflicciones. Es pura misericordia y gracia absoluta. No había nada que por nuestra sabiduría pudiéramos hacer, no logramos nada por nuestros propios esfuerzos, pero las cadenas de esos pecadores o de estos pecadores son rotas y liberados sobrenaturalmente por el poder de su evangelio. Por lo cual, nuevamente pregunto, ¿acaso no es también ese uno de los propósitos de una iglesia local? Ser una ciudad segura y de descanso, donde los afligidos son consolados, donde los que andan en tinieblas pueden ver la luz, donde aprenden y experimentan a vivir no en un libertinaje, sino en una verdadera libertad cristiana, y donde pueden venir cada día y alabar la misericordia de Dios por sus maravillas en medio nuestro. Eso también es una iglesia local. Eso nos lleva al tercer escenario. Aquellos que permanecieron por mucho tiempo enfermos y afligidos por sus propias maldades. Versículo 17 del Salmo 107. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los liberó de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Varias veces la Escritura describe cómo las consecuencias del pecado pueden extenderse incluso en afectaciones reales hasta los cuerpos de los hombres. Y en otras ocasiones, incluso para describir al pecado, se lo compara con alguna enfermedad, como por ejemplo la lepra. En tal sentido, la descripción ahora es de una persona que está muriendo como consecuencia de una enfermedad que va avanzando poco a poco. Y sabemos que normalmente, cuando una persona está enferma, uno de los síntomas comunes, además de la situación de la enfermedad, podría ser incluso la falta de apetito y falta de ánimo para realizar actividades. Es una realidad que se enfrenta en esa condición. En tal sentido, la imagen es de una persona que está muy enferma y sumida en la depresión, pero se menciona claramente que las causas o las consecuencias de esto es básicamente el pecado, es la rebelión contra Dios. Ya no son los síntomas propios de la enfermedad, sino que el cuadro empeora luego. ¿Por qué? Porque la persona empieza a despreciar aquello que pudiera traerle algún bien o estabilidad a su cuerpo. Ya no quiere comer, rechaza los alimentos. Y de continuar así, lo que evidentemente puede suceder es que eso va a acelerar cada vez más su destino final. Si piensas en el pueblo de Israel, ellos estuvieron enfermos muchas veces por su misma condición, por su misma rebeldía. Estuvieron cautivos en muchas ocasiones por su propia rebeldía. Estuvieron en Babilonia y se entiende que al ser libertados nuevamente de Babilonia y llevados a su territorio nuevamente de Jerusalén, se entiende que al ser redimidos, esa condición iba a cambiar. Ellos iban a ser curados de su enfermedad, pero sin embargo vemos la narración de la Escritura
no fue así. Ellos perdieron cada vez más todo apetito por el alimento que los sustentaría y les daría vida. A pesar de haber retornado al territorio nacional, a pesar de nuevamente volver a tener comunión, a pesar de los tratos de Dios soberano, de misericordia con ellos, del cuidado, y a pesar de llevarlos de retorno nuevamente, podemos ver claramente que al final ellos decidieron volverse a sus propios caminos nuevamente. Entonces, el Dios soberano, incluso cuando vino Cristo Jesús, ¿qué es lo que encontró con respecto a la nación de Israel? Pues justamente encontró una nación corrompida, enferma, sin rumbo y dirección, que necesitaban ser sanados, necesitaban ser librados, pero muchos no se vieron ni enfermos ni se vieron esclavos del pecado. Por lo tanto, rechazaron al pan de vida. No quisieron ni beber ni comer de él. No quisieron venir al Señor para que los sane. Por ende, evidentemente, perdieron toda esa gracia que había sido dispuesta hacia ellos. Pero en aquellos que por la gracia del Señor pudieron clamar al Dios, y en medio de su angustia, en medio de su debilidad, el Señor, como ha venido repitiendo el Salmo, los libró de todas sus aflicciones. Pudieron conocer al Señor, pudieron ver la gracia del Señor y pudieron ser libertados de esa esclavitud en la cual se encontraron, de esas enfermedades en las cuales se encontraron en su propia alma. Para lo cual hago nuevamente la misma pregunta que he estado haciendo. ¿Acaso no es también ese uno de los propósitos de una iglesia local? Ser una ciudad segura, ser ese lugar de luz y esperanza, ser ese lugar de libertad donde aquellos afligidos por la enfermedad del pecado pueden encontrar en Cristo tratamientos continuos, donde el Señor envía su palabra semana tras semana para sanar el corazón de los quebrantados, donde las enfermedades del alma encuentran sanidad, donde los afligidos por sus maldades entienden ahora el camino erróneo en el cual estaban caminando y se vuelven de sus pecados a la santidad y a la búsqueda sincera del Señor, y donde ya no viven ellos, sino que Cristo vive en ellos, y lo que ahora viven en esta vida lo viven en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por su pueblo, y en quien ahora tenemos esperanza, y una esperanza cierta y segura. Claramente ese también es un escenario que puede describir lo que es una iglesia local. Y eso nos lleva al cuarto y último escenario de esta sección. Personas que por causa de sus labores en el mar enfrentan diversas tormentas y tempestades. Versículo 23. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Hay una realidad que es para los israelitas. No era una nación constantemente dedicada a la navegación en los barcos, no era su característica principal, era otra principalmente. Pero la descripción del salmista es que probablemente muchas de sus propias aflicciones fueron muy bien descritas a través de la experiencia de un navegante en alta mar. Y aunque alguien que navega en alta mar puede ser testigo de la incomparable creación de Dios, de la inmensurable creación de Dios, eso cuando todo está quieto y todo está tranquilo. También aquellos que les toca estar en alta mar, cuando les toca enfrentar diversas tempestades y tormentas, claramente en medio de esa tormenta o tempestad,
la expectativa de que el barco, el único lugar seguro en el cual se encuentra, pudiera hundirse por la intensidad de la marea quizás o de las tormentas, todo corazón, por más fuerte y sabio que sea, llega a sucumbir ante el temor causado por esta escena desoladora y terrible. Solo le queda una cosa por hacer a estas personas antes de descender a los abismos del mar, pues clamar al Señor, al que controla cada mar, cada océano, cada ola, cada viento. Clamar al Señor para que los libere de todas sus angustias y sus aflicciones, proveyéndoles el descanso, la paz, apaciguando las más intensas tempestades, siendo llevados al puerto que su alma deseaba. Llegaron seguros, llegan seguros y con esperanza de que un futuro viaje, en un siguiente viaje, el mismo Señor, grande y misericordioso, estará con ellos día tras día como hasta ahora. Para lo cual pregunto, ¿acaso ese también no es uno de los propósitos de una iglesia local? Ser ese puerto seguro, ese lugar de descanso, en donde las personas puedan venir y encontrar provisiones para nuestros viajes continuos durante la semana. Ser ese puerto al cual queremos llegar, anhelamos llegar, deseamos volver cada domingo, después de haber luchado durante toda la semana con diversas tempestades, y en donde las tormentas son apaciguadas, y por lo tanto ahora nos alegramos juntos con otros que han recibido la misma gracia y misericordia de Dios, y por eso adoramos y exaltamos el nombre del Señor. Y este es precisamente el lugar, el tiempo y el pueblo de Dios, donde podemos alabar la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenos, dice el pasaje, toda la congregación del pueblo. Eso también es una iglesia local, un puerto seguro, donde muchos navegantes lleguen domingo tras domingo para alcanzar ese descanso y ese alimento. Y el tercer y último punto, damos gracias a Dios porque aún somos testigos de la fidelidad de su amor. Versículo 33 en adelante. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedades, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundantemente fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de la tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense todos los malos. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Yo espero que en esta iglesia local, hoy mismo, haya muchos o todos, haya un grupo de hombres y mujeres que podamos reconocer nuestra propia condición de donde el Señor nos ha sacado. Y que podamos juntos alabar y exaltar su glorioso nombre por esas misericordias mostradas. Quizás algunos estuvieron en el desierto, quizás algunos estuvieron en algún tipo de prisión, otros quizás estuvieron enfermos en su alma, y así vivieron diversas tormentas en la vida. Yo espero que hoy haya pueblo de Dios aquí que siga siendo testigo de la fidelidad de su amor. Pero Dios no ha terminado con nosotros aún.
Así como hemos visto, hemos podido experimentar la gracia redentora del Señor en nuestras vidas. Quizás eso fue hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años, hace 3 años. O quizás hoy pueda experimentar esa misma gracia. Ojalá sea así. Solo Él, solo el Señor pudo traernos a una ciudad segura. Solo el Señor pudo traernos a una verdadera libertad en Cristo. Solo el Señor pudo sanar los dolores de nuestro corazón y llevarnos a un puerto seguro. Todavía hoy podemos y debemos ser testigos de los hechos redentores del Señor. Es Él quien sigue actuando ahora en medio de su iglesia, en medio de su pueblo, dado que todavía vivimos en un mundo en donde hay desiertos estériles, en donde hay tierras secas, lugares estériles, maldades, hambres, dolor, abatimiento, hombres tiranos, hombres y mujeres perdidos, vagabundos, sin rumbo y sin paz. Todavía hay eso en medio nuestro. Por lo tanto, necesitamos seguir siendo testigos fieles de su fidelidad y de su amor. Las personas necesitan saber que solo el Señor, nuestro buen Dios, es el único que puede cambiar. Pero no solo cambiar las circunstancias, porque lamentablemente muchas personas solo están buscando que sus circunstancias cambien. El Señor no solo vino a cambiar las circunstancias, a sanar la enfermedad, a solucionar los problemas matrimoniales, a que consigas trabajo o que te vaya bien en tu negocio. Esas circunstancias están bajo la providencia y propósitos del Señor. Y aunque debemos ser diligentes en muchos de esos asuntos, ser testigos de su fidelidad y amor va más allá de nuestras circunstancias. Se trata de todo nuestro ser, de toda nuestra vida, donde solo el Señor, que hace maravillas entre los hombres, hará brotar ríos de agua viva, manantiales donde solo había sequedales. Solo Él hará fértil el corazón más seco. Solo Él producirá vida donde no lo hay. Solo Él dará alimento al alma sedienta y hambrienta. Solo Él puede levantar de la miseria del pecado a cualquiera de los hombres. Solo Él puede multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Son los rectos, entonces, son los rectos de corazón los que aún son testigos de este gran amor y misericordia de Dios. Por lo tanto, alégrense, disfruten de la gloria de Dios en medio de su iglesia. Son los rectos los que pueden dar gracias hoy por el Dios bondadoso que los ha llevado a un lugar seguro. Claro que tenemos motivos para celebrar hoy, porque el Señor les ha dado un buen puerto en donde pueden atracar sus barcos con sus familias, bajar a la ciudad, comprar víveres, alimentarse, bajar las velas cada domingo, encontrando un descanso en su palabra y en la comunión con los santos. Solo Él puede proveernos eso por su misericordia y lo ha hecho. Rogamos al Señor que hoy aquí incluso, hoy día, haya otros sabios que puedan entender y guardar esas cosas en su corazón también. Que no solo sean espectadores cada domingo, sino que puedan percibir un poco más de la gloria de Cristo y que solamente por la gracia de Él puedan venir a salvación y encontrar el descanso que su alma tanto ha buscado y tanto necesita. Solo Él puede darte un puerto seguro para descansar de las tempestades de la vida que el pecado ha causado en tu alma. Rogamos al Señor que Cristo pueda hacer hoy en tu vida ese creer y ese arrepentir, para que nunca más estés solo y que además de la compañía del Señor hasta el último día de tu vida, disfrute también de la compañía de la congregación de los santos en este puerto o en otro donde el Señor te lleve. Que el Señor te conceda esa sabiduría para ver estas cosas. Oremos. Señor, gracias, porque es tu gloria la que podemos ver manifestada en estos tiempos, en estos 3 años. Es tu gloria
la que podemos ver manifestada en cada vida, en cada salvación, en cada familia que adora tu nombre, en cada esfuerzo que se hace para llevar tu palabra de la mejor manera posible, a pesar de nosotros. Es solo tu gloria, oh Señor, la cual exaltamos, la cual glorificamos, la cual reconocemos. Gracias por esa misericordia, gracias por esa fidelidad hacia tus promesas, hacia tu pacto, hacia lo que has dicho en tu palabra y nos has concedido creer. Gracias por esta iglesia local. Gracias por esas bondades y misericordias mostradas en este tiempo. Gracias por darles ese lugar seguro para seguir creciendo. Concede también de tu gracia salvadora a quien no la tenga hoy. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Solo tú puedes cambiar el corazón. Lo que es imposible para los hombres es posible para ti. Solo tú puedes transformar un corazón de piedra en un corazón nuevo, perdonar nuestros pecados y darnos una nueva vida. Concede de esa gracia una vez más hoy, como lo has hecho con nosotros, sin merecerlo. Te lo pedimos y te damos gloria, oh Señor, por tu salvación y por tu iglesia en la cual ha sido manifestada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.